Buenos días, este es un resumen de la clase de biodiversidad, de clima, cambio climático y calentamiento global. En primer lugar, el clima son todos los factores abióticos que permiten la vida en la Tierra, básicamente. Es decir, tanto la forma del terreno, la circulación de vientos, distribución de agua y el sol, el que da fuente de energía en forma de calor y rayos ultravioleta y permite la vida en la Tierra. Ahora, este tipo de energía del sol no se distribuye de manera equitativa y por lo tanto genera ciertos lugares donde llega más cantidad de sol, son climas más tropicales, por ejemplo en el Ecuador, y los climas más fríos serían en los polos donde la luz del sol no llega de forma directa. Ahora, ya que sabemos lo que es el clima, tenemos que entender qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se ha dado a lo largo de todos los años en que la Tierra ha existido y son principalmente cambios en la atmósfera para mantener en cierta temperatura la Tierra. Dichos cambios son principalmente por gases, por ejemplo el CO2, el metano y el óxido nitroso, que cumplen la función de una cubierta aislante y también retienen el calor que es transmitido por el Sol a la Tierra. Y solo una fracción de esa energía es devuelta al espacio. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, la Tierra podría congelarse y llegar a los menos 18 grados Celsius. Ahora, hoy en día se habla de calentamiento global, pero para referirse a efectos antropológicos, es decir, acciones del ser humano que aumentan esa cantidad de gases y generan un efecto invernadero más profundo, por así decirlo, debido a actividades humanas e industriales. Ahora, el aumento del efecto invernadero se debe a que ha ido un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero como el CO2, los clorofluorocarburos, el metano y el óxido nitroso. Aunque no se menciona, pero es importante que el vapor de agua es un gas que incide bastante en este efecto invernadero, porque aumenta el efecto que tiene el CO2 sobre la atmósfera. Ahora, las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero tenemos las plantas termoeléctricas, generalmente las que requieren carbón porque aumenta la cantidad de concentración de CO2, las industrias plásticas y quema de combustible, generalmente recursos no renovables, que producen óxido de nitrógeno, que al combinarse con el agua generan lo llamado lluvia ácida, que esta lluvia ácida puede derretir, por así decirlo, estatuas, pero a largo plazo. ¿No? O sea, es una lluvia ácida, tiene un pH aproximadamente de 5, pero que su efecto no es tan inmediato, pero sí es grave. Ganadería y agriculturas intensas o intensivas. Además de generar CO2, producen metano al descomponer la materia orgánica. El metano también incide en el agujero de la capa de ozono, al igual que los CFC, de los aerosoles y espumas y refrigeración, de los clorofluorocarburos. Esos son gases que expanden el agujero de la capa de ozono. Por lo tanto, el rayo del sol va a llegar directamente el 100% de la energía hacia la Tierra, en vez de si estuviera la capa de ozono, que reduce esa energía y ya no es tan letal, por así decirlo. Y también tenemos los vehículos, que es otra fuente de emisión principal de gases de efecto invernadero, que contribuye en el aumento del CO2. Ahora, ¿desde cuándo empieza a aumentar el efecto invernadero? Principalmente desde la era de la revolución industrial. Desde ahí se observó que hoy la temperatura del planeta ha ido en aumento, porque se han liberado más gases de efecto invernadero. Ahora, los modelos señalaban que de manera natural este efecto invernadero no debería haber aumentado, de hecho debería haber disminuido o mantenido. Pero por acción humana observamos aquí en el gráfico que las predicciones están en aumento, o sea, el calentamiento humano aumenta. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos en el cambio climático en los ecosistemas? El calentamiento global
es causado antropológicamente en mayor medida. ¿Por qué? Porque el ser humano genera más gases de efecto invernadero. Esto se relaciona con el cambio climático. Quiere decir que es cambio en la variación del clima a nivel mundial. El cambio climático también es un proceso natural, pero ha habido un aumento debido a la acción del hombre. Estos cambios no solamente repercuten en el clima, o sea, aumento o disminución de la temperatura, sino que también afecta el equilibrio de los ecosistemas. Puede romper cadenas tróficas, extinguir especies, poner en peligro el equilibrio de la biodiversidad. Esto produce alteraciones del ecosistema, es decir, que las cadenas alimenticias se van a ver afectadas, ciertas especies pueden adaptarse y sobrevivir y otras simplemente se van a extinguir. Esto tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Ahora, las variaciones en los ecosistemas terrestres son 4 principalmente. Hay variaciones en el patrón de precipitaciones, es decir, que en ciertas zonas del planeta va a haber un aumento de las precipitaciones, generalmente cerca de los polos, o sea, del polo norte y del polo sur, cerca de esa zona aumentará la lluvia. Y en las zonas medias, como en el Ecuador, empezará a haber escasez de recursos hídricos. Otro tipo de variación es la perturbación en los suelos. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay menor cantidad de agua disponible, por ejemplo, en, los, en el Ecuador a futuro, se generarán zonas áridas, o sea, básicamente menor cantidad de agua, perdiéndose vegetación y con ello hábitats e incluso especies. En cambio, en las zonas donde hay mayor lluvia, va a haber erosión por acción del agua y se pueden fragmentar hábitats donde vivían ciertas especies. Ahora, la variación en las especies vegetales, el cambio en la disponibilidad del agua cambiará la vegetación, es decir, las especies que requieren más agua van a morir y aquellas que sí se puedan adaptar van a sobrevivir y van a cambiar, por ejemplo, donde habían bosques, va a haber un ecosistema más de sabana. Y así con la zona donde llueva más, va a haber un clima más boscoso. Esto afecta en la foliación, o sea, la generación de hojas, la floración y la fructificación, que es la generación de frutos. Ahora, las variaciones en los ecosistemas terrestres, por último, tenemos variaciones en las composiciones de las comunidades de animales. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá extinción de especies que sean más susceptibles al cambio de temperatura brusco. Es decir, a mayor temperatura, menor temperatura, ciertas especies van a tender a extinguirse. ¿Por qué? Porque no son capaces de adaptarse. Por lo tanto, el 20 al 30% de la biodiversidad tendrá pérdida de hábitat, porque el hábitat en el que viven va a cambiar de manera muy rápida en relación a la evolución. Entonces, al alterarse estos ecosistemas, también se alteran los ciclos de los insectos. Por ejemplo, el periodo larvario va a ser menor, entonces el periodo donde puede adaptarse al frío o mantenerse en larva, los insectos pueden tender a morir, porque el tiempo de larva que van a tener va a ser menor. También, por otra parte, no es todo que vaya a haber pérdida, sino que también ciertas especies se van a ver más beneficiadas, generalmente las plagas, extendiendo así el territorio donde pueden vivir. Por lo tanto, habrá un desajuste en las relaciones tróficas, es decir, ciertas especies se van a morir y las especies que dependían de esa otra especie que acaba de extinguirse puede también morir o tendrá que buscar otra fuente de alimento y así puede reducir su población. Entonces el ecosistema va a tener que tener otra forma de equilibrio y esto puede ser bastante grave incluso para los seres humanos. Ahora, en cuanto a los sistemas acuáticos, principalmente el derretimiento de los casquetes polares van a causar un aumento del nivel del mar. Por lo tanto, los terrenos que están en baja altitud tenderán a desaparecer porque ahí el agua va a empezar a abarcar más territorio. Ahora, el aumento del CO2 en la atmósfera permite la acidificación del mar.
Y esa acidificación puede afectar incluso las caparazones de las tortugas, por ejemplo, o esqueletos que tengan carbonato de calcio, a los corales y a los moluscos. Y esto también puede afectar en los lugares como el Caribe, donde hayan arrecifes de coral, puede perderse toda esa biodiversidad. Y por último, el cambio de pH también puede afectar a la cantidad de fitoplancton que haya en el mar, que es básicamente uno de los recursos primarios para la gran cantidad de especies que hay, tanto en el mar como cerca de las costas. Ahora, ¿cómo afecta esto en Chile? A pesar de que otros países presenten mayor contaminación ambiental, Chile no queda exento de todo lo que está pasando. Algunos de los cambios es el aumento de la temperatura en zonas más del norte. También disminuye la cantidad de nieve disponible en las cordilleras, por lo tanto en los inviernos puede que haya más agua, pero en el verano se van a presentar mayores sequías. Y las centrales hidroeléctricas dependen del agua, así que puede que incluso haya menor cantidad de energía eléctrica. Ahora, el aumento del nivel del mar puede hacer que se elimine parte del territorio chileno, sobre todo en la zona austral. Y por último, el aumento de precipitaciones estaría más en el norte, en el centro-sur de Chile habría mayores sequías y habría un ligero aumento en el extremo sur austral de Chile. Ahora, eso es en el ecosistema terrestre. Ahora, en el ecosistema acuático, lo que podría pasar sería, se modificaría la biota marina. ¿Por qué? Porque los bancos de plancton, o sea, los lugares donde hay plancton, podrían incluso disminuir por el derretimiento de las masas de hielo. Y esto es el sustento de crustáceos como el krill, que a su vez sustentan otro tipo de especies como las aves y los lobos marinos. Ahora, también en Chile lo que podría pasar sería que debido a la deforestación, el suelo se va a desertificar. ¿Por qué? Porque los bosques que mantienen un lugar con cierto tipo de temperatura, incluso hidratado, ya no van a estar ahí, ya porque serán eliminados por la deforestación. Y esto podría ocasionar la desertificación de ese territorio. Por lo tanto, dejaría ese territorio vulnerable a las sequías y como el territorio de Chile es más o menos eh, irregular en el sentido de que posee cordones montañosos, no todo el terreno de Chile está conectado, es más propenso a desastres naturales. Y eso sería el resumen de la clase.